Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este evento especial que es por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy traemos un tema bastante interesante y yo creo que también muy importante, ¿vale? Para cada uno de nosotros. Y bueno, pues nos acompaña Alma. Saldaña, que pues ya la conocemos bastante bien, nos ha regalado conferencias muy agradables, muy importantes y sobre todo muy interesantes que nos han hecho reflexionar, ponernos a pensar y sobre todo es como muy didáctica esta parte de los videos que nos comparte, la información y bueno, pues algunas dinámicas que hemos hecho con ella. Estamos muy contentos de que nos acompañes una vez más, Alma. Estamos muy agradecidos aquí en Fundación Héctor Vélez y nuestros vitales también están muy agradecidos por el hecho de que nos vuelvas a compartir un nuevo tema y yo creo que nos vamos a llevar mucha reflexión sobre todo y pues información bastante buena. Te cedo el micrófono, Alma. Muchísimas gracias por estar aquí y podemos comenzar. Muchísimas gracias. Agradezco mucho este espacio. Yo creo que, como bien lo dices, es fundamental implementar pues acciones para que podamos desarrollarnos, sobre todo en ambientes libres de violencia, con igualdad de oportunidades, donde se puedan aperturar espacios como este, donde las opiniones de todas las personas que se encuentran presentes sean valoradas, llevadas a la práctica, sobre todo resolviendo problemas que afectan toda la sociedad, perdón. Es para mí un privilegio el poder compartir este espacio virtual con todos ustedes. La verdad estoy muy contenta porque su presencia, su confianza coadyuva a las acciones encomendadas que esta comisión realiza. Reciban un saludo de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra Ibarra, y bueno, pues agradece nuevamente a Fundación Vélez por este espacio. Yo creo que la sociedad civil organizada, los activistas y las personas con su ejemplo han contribuido a iluminar la conciencia pública de las personas y reforzar la idea de generar cambios. Es importante desde hoy que podamos participar. Y bueno, pues es un tema el día de hoy importante. Vamos a conocer pues las vulneraciones de los derechos, de las libertades, fundamentalmente de algunos grupos de atención prioritaria, como son niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, y sobre todo el objetivo fundamental pues es brindar herramientas que faciliten la reflexión del maltrato infantil, del abuso sexual infantil, verlo como un problema social que no permite el desarrollo integral de las personas. Hoy en día, la sociedad nos enfrentamos a retos, como ustedes lo saben, la violencia en todas sus expresiones, dificultades económicas, ausencia de políticas públicas que respondan a las necesidades de los diversos grupos. Yo creo que es importante, tenemos que ser eficientes como sociedad y poder lograr una verdadera toma de conciencia, despertar con una actitud de defensa de los derechos de todas las personas es fundamental. Por eso el día de hoy vamos a hablar de esta identificación de señales de abuso, de peligro, sobre todo en estas dos etapas, en la infancia, pero también en las personas adultas mayores. Vamos a conocer estos indicadores en estos grupos de atención prioritaria, identificar esas herramientas para la prevención, algunos protocolos de actuación y sobre todo los mecanismos de denuncia. Como ustedes saben, pues los derechos humanos constituyen uno de los ejes fundamentales que sustentan a un Estado de Derecho y que tienen como fin garantizar una vida digna para todas las personas. Por ello, la tarea de protegerlos representa para el Estado, para los organismos protectores de derechos humanos, la exigencia de proveer, de mantener las condiciones necesarias para que dentro de un ambiente de libertad, de justicia, de tolerancia, las personas puedan gozar de sus derechos humanos. Los derechos humanos, como ustedes saben, son normas que se reconocen, que protegen la dignidad de todas las personas, se rigen de manera
personal, de manera individual, pero de manera también colectiva, para que en esta sociedad se vean reflejados. Esto hace que las personas podamos tener también responsabilidades, hacer valer nuestros derechos, respetar los derechos de las demás personas, y esto es fundamental. Por eso esta temática del día de hoy, esta perspectiva de derechos humanos, pues acuérdense, no es un enfoque formal, sino que nos pone, pues, sobre todo el desafío de modificar prácticas sociales, prácticas a lo mejor personales en relación a los derechos de los grupos de atención prioritaria, como es el caso del día de hoy, que vamos a hablar de la niñez, de la infancia y de los adultos mayores como grupos de atención prioritaria, que muchas veces se enfrentan a dificultades para el pleno ejercicio de sus derechos y que son víctimas de actos de discriminación, de exclusión, de violencia. Es necesario que se eliminen progresivamente todas esas barreras que impiden la realización de sus derechos y alcancen una inclusión efectiva en esta sociedad. Por eso es importante este tema. Y a mí me gusta mucho iniciar con la Agenda 2030. Aquí vemos en su pantalla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, como ustedes saben, pues se crea con esa propuesta de plan de acción mundial. Y por primera vez, por eso a nosotros nos interesa que es una agenda de derechos humanos, porque por primera vez la dignidad de la infancia habla de esa dignidad, de ese derecho a vivir sin temor ni violencia, etcétera. Es necesario que las personas, por ejemplo, hablando de este tema de abuso sexual, tengan una educación sexual. Es importante generar una agenda que trabaje en esferas básicas de la humanidad, como es el caso de las personas. Y es importante porque es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de compromiso, que nadie se quede atrás, que se incluyan sobre todo adultos mayores en estas políticas de desarrollo acordes a cada uno de los estados. Por eso es importante generar estos espacios. Fíjense bien, la Agenda 2030, como ustedes ven aquí en la pantalla, son 17 objetivos. Estos objetivos son importantes. Por ejemplo, reducir el hambre, poner fin a la malnutrición. Se tiene que tomar en cuenta todos los grupos, sobre todo personas adultas mayores, cuidados, asentamientos humanos, personas inclusivas, espacios seguros, resilientes, sostenibles. Y esto nos habla esta Agenda 2030. Hoy en día, ustedes saben, hay 13 millones de personas adultas mayores, lo cual yo creo que equivale a una población total del 10%. Y es importante que nos demos cuenta que para poder generar una ruta hacia el desarrollo es necesario que se cumpla todo esto. Debemos de caminar firmemente al logro de estos objetivos inclusivos y no dejar a nadie atrás. Vean la estadística, somos 125.3 millones de personas, 39% son niñas, niños y adolescentes, 61% son adultos. Y de esos adultos, el 13 millones de personas son mayores de 60 años de edad. Es decir, un 15% de esos adultos son adultos mayores. Fíjense bien, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado a través de diversos estudios un incremento importante de abuso, de maltrato, y se ha agudizado, como no tiene idea, la violencia en contra de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Situaciones que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y denotan muchas veces un déficit en el acceso a la justicia y ese derecho a una vida libre de violencia. Y yo creo que uno de los retos es precisamente darnos cuenta de generar acciones para poder contrarrestar estas cuestiones de maltrato, de abuso que están en nuestra realidad. Es necesario tener un papel de liderazgo para poder desempeñar estas cuestiones de generar situaciones que generan el maltrato, que vulneran los derechos, que vulnera la dignidad y que esto se da uno cuenta. Por eso la comunidad internacional se ha unido justo y el día de mañana se habla del Día Mundial de la Toma de Conciencia del abuso, el maltrato en la vejez. Fíjense bien estas estadísticas. 11.6% maltrato psicológico en adultos mayores, 6.8% abuso económico, 4.2% negligencia, 2.6% maltrato físico, 0.9% agresiones sexuales. Este es el panorama en materia
de derechos en temas de adultos mayores, ese maltrato. Fíjense bien, estas situaciones yo creo que es importante que nosotros la analicemos porque las agresiones que los principales eh, que son victimarios, son básicamente, son por parte de la propia familia. La propia familia es la que está presente. Es un tema que muchas veces, tanto el abuso como el maltrato, rara vez se discute. Y es una realidad en la que estamos viviendo. La mayoría de los abusos no se detectan o no se denuncian. Incluso aunque existan y se estén dando cuenta de las claras señales, no se denuncia esta situación. Y el abuso sexual y la violación de personas mayores sigue siendo un tabú. Uno de los desafíos es justo erradicar ese abuso sexual, esa perpetuación de ese mito que muchas veces está. Sin embargo, es bien complicado que alguien pueda denunciar estas situaciones más, porque se trata muchas veces de los hijos, de la propia familia, en el caso de adultos mayores. En el caso de niñas y niños, pues la mayoría, fíjense, el lugar de protección sería la propia familia. Y el maltrato, estamos ocupando el primer lugar en maltrato infantil, primer lugar en abuso sexual infantil. Yo creo que es importante que analicemos estas estadísticas que estamos mencionando aquí y quiero compartir la historia de Sara. Sara es una niña que seguramente ustedes conocen este tipo de historias, que más allá de una estadística son sueños, son miles de historias, miles de vidas que no deberían de existir. Quiero compartir, por favor, me dicen si se alcanza a escuchar este video. ¿Se escucha? No se escucha. Mi nombre es Sara. Tengo 3 años de edad. Ya se escucha. Mis ojos están hinchados. Ya casi no puedo mirar. ¿Debo ser tonta? ¿Debo ser mala? ¿Por qué mi mamá está enojada? No lo entiendo. Quisiera ser mejor. Quisiera no ser fea. Entonces tal vez mi mamita me quiera abrazar. No debo hablar, no debo decir nada, sino todo el día me van a encerrar. Cuando despierto, siempre estoy sola. La casa está vacía y oscura por horas y horas. Cuando mi mamá regrese, trataré de ser buena. Si ella me golpea, que sea solo una vez. No hagas ningún ruido. Estoy escuchando la puerta. ¡Sara! ¡Sara, ¿dónde estás? Mi papá ha llegado borracho. ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara, ¿dónde estás? Lo escucho. Está enojado. Está gritando mi nombre. ¡Sara! Voy a esconderme detrás de una pared para que no me encuentre. Trato de esconderme de su horrible mirada. No aguanto el llanto. Me siento asustada. Me grita, me insulta. ¡Sara! ¡Sara! Me dicen que sus problemas es por mi culpa. ¡Toma! ¿Por qué me hacen llorar? Me empieza a golpear. Me está gritando. ¡Tan tarde! ¡Toma! Me logro soltar de sus manos fuertes. Corro, tropezando. Me caigo al suelo. Ay, me duelen mis huesos. Papá me dice palabras que ya no le entiendo. Perdóname. Le grito, pero ya es muy tarde. ¡Toma! Su rostro está enojado. Parece que arde. Sus
Sus golpes y sus palabras me duelen de verdad. Le pido a Dios misericordia y piedad. Por fin, él termina de golpearme y camina a la puerta, mientras yo en el suelo quedo casi muerta. Mi nombre es Sara. Tengo 3 años de edad. Esta noche mi papá me mató sin piedad. Existen millones de niños y niñas como Sara en el mundo. La violencia contra las niñas y los niños es reprochable. Unamos esfuerzos para que termine el maltrato infantil y que nuestros niños y niñas vivan su niñez sin violencia. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Gracias. Fíjense que dudaba mucho en pasarles este video porque, como ustedes se dieron cuenta, un video muy fuerte, historias que desgraciadamente pues están en nuestras realidades. Hoy en día, el maltrato infantil en México estamos ocupando el primer lugar. Un primer lugar en maltrato infantil, un primer lugar en abuso sexual infantil. Cada 5 minutos muere un niño a causa de la violencia. Y si tú analizas esta situación, tanto el maltrato en niñas, niños y en adultos mayores, es un problema mundial con graves consecuencias que duran toda la vida en el caso de niñas y niños, ¿no? El caso de adultos mayores, pues es una violencia generalizada. La violencia, como ustedes saben, limita la capacidad del desarrollo cognitivo. Los niños, las niñas, los adultos están con miedo, con desconfianza, con baja autoestima, incrementa sobre todo estas situaciones y yo creo que es importante porque son acciones o omisiones que causan un daño potencial, sobre todo a las víctimas. Lo peor de todo es que a veces normalizamos esta violencia porque pensamos y decimos que, híjole, pues así lo corrijo para que sea mejor, ¿no? Y esto trae consecuencias devastadoras. Hay prácticas de crianza que se deberían de basar en el respeto a la otra persona, reconocer los logros del niño o de la niña. Y nuestro país es una de las entidades con la tasa más elevada de abuso sexual infantil y de abuso sexual en adultos mayores. La verdad es que existe la fiscalía, por ejemplo, especializada en niñas, niños y adolescentes, donde atienden casos de maltrato infantil, hay lesiones, hay amenazas. Lo que sí es importante que analicemos que hoy en día golpear a un niño, una niña, un adulto mayor, quien sea, o una mujer, es un acto irracional, es un acto cobarde que debería de darnos vergüenza decir que somos seres humanos. Es un acto indigno que una persona lastime a otra persona. Ellos tiemblan de miedo ante la presencia de sus familiares y lo peor de todo, repito, o sea, el lugar de protección ideal es en la propia familia y es justo en la familia, es el lugar donde se desarrollan estas situaciones y el maltrato es una de las vulneraciones de derechos humanos más grandes que existen hoy en día, sometida por quienes deberían ser responsables del cuidado, del bienestar de nuestra sociedad. Entonces, el maltrato no tiene límites. ¿Cuántos niños, niñas llegan a los hospitales? ¿Cuántos adultos mayores llegan a los hospitales con fracturas, con quemaduras, con hematomas tan fuertes que terminan causar su muerte? Por ejemplo, el caso de adultos mayores, ese maltrato invisible, a veces no suministrar adecuadamente los medicamentos, no proporcionar condiciones ambientales adecuadas, comentarios inadecuados, hirientes, no permitir esa intimidad, esa higiene, esas restricciones físicas de estas personas que son dependientes, no tener en cuenta esas barreras arquitectónicas también es una forma de maltratar, en este caso a los adultos mayores o a las personas con discapacidad. Es importante que nos demos cuenta de estas realidades. Por eso quise compartir estas situaciones. Me gustaría mucho escucharlos, a mí me gusta interactuar ustedes. ¿Qué piensan? ¿Por qué el adulto, por qué las personas, por qué
el ser humano maltrata ya sea al niño, a la niña o al adulto mayor. Me gustaría mucho escucharlos. ¿Qué piensan de esta situación? ¿Quién dice yo? Bárbara, adelante. Gracias, Barbarita. Adelante, por favor. Gracias. Mira, uno de los motivos por que la gente maltrata a los demás es por poder. El hecho de tener poder sobre alguien, eso implica que la misma maldad de ese ser humano vulnere a papás, a hijos e incluso animales. Así es. Es el no ser humildes, yo creo, es un acto de abuso, el no ponernos en el lugar de las personas. Así es. También hay personas que, como no han tenido enfermedades así muy difíciles, han logrado salir a lo mejor de sus problemas rápidamente en cuestión de salud, minimizan los dolores de los demás. Yo, Entonces, al minimizar es, es muy fuerte porque no se ponen, no tienen esa empatía con otros seres humanos y tienden a maltratarlos. También el cansancio de un cuidador hacia otra persona también es motivo de maltrato. ¿Por así qué es. razón? Porque a veces la mente queda muy cansada y lo primero es, los seres humanos tendemos a agredir. Entonces, siempre cuando una persona es cuidador, tiene que tener sus descansos. Así es. Y ir al psicólogo, porque la verdad es difícil. Yo creo ser cuidador es una de las cosas más fuertes que puede vivir un ser humano, entonces también ellos necesitan como que la atención, el cuidado, el descargar sus emociones en otro tipo de cosas de manera sana también les ayudaría o les puede ayudar bastante. Definitivamente. Y a final de cuentas, muchas gracias, Barbarita. Creo que tienes razón en todo lo que mencionas. Definitivamente, yo creo que se nos olvida cuando yo veo este tipo de estadísticas, este tipo de cifras, yo creo que se nos olvida dos cosas, que somos humanos y que tenemos esta dignidad. Por eso hablabas del derecho al cuidado. El derecho al cuidado es uno de los derechos fundamentales que tenemos las personas. Tenemos el derecho a cuidar, a ser cuidados y a tu propio autocuidado. Por eso este espacio yo agradezco mucho a Fundación Vélez, que si son temas bien complicados, pues estemos aquí en estos espacios para reflexionar, para darnos cuenta que todas y todos debemos de alzar la voz y no debemos de permitir estas situaciones. Entre más la sociedad conozca sus derechos humanos, conozca nuestros deberes, nuestras responsabilidades, conozca esos mecanismos de denuncia, estaríamos erradicando estas situaciones que ponen en peligro a todos nosotros como sociedad. Gracias, Barbarita. Raquel y después Rosy. Raquel, adelante, por favor. Bueno, otra de las cosas que también muchas veces lo que dijo Barbarita es muy cierto, sí, pero también hay personas que así los han tratado a golpes. Y esas personas que han tratado a golpes, pues siguen llevando la cadenita a golpear a sus hijos y así sucesivamente. A mí me pasó, yo fui una niña que me golpearon muchísimo y pensé que esa era la forma de educar a mi hija. Y pues sí, la golpeaba yo terriblemente, pero en cuanto se dio cuenta mi esposo me dijo, no, Raquel, es que tienes que cortar esa cadena, ¿sí? Si a ti te trataron así, tú no tienes por qué tratar así a mi hija. Ah, bueno, a nuestra hija. Y sí, sí es cierto, es muy cierto y lo digo porque yo lo viví. Aparte, pues hay personas que pues ya están mal de la cabeza, ¿no? Cuando tratan de abusar también de los hijos, inclusive hasta de los hijos, llegan a abusar, ¿no? Y las niñas, los niños, ahorita pues ya todo mundo peligra, ¿no? Y es por gente que sexualmente ya está mal de su cabeza.
también tomemos en cuenta las personas que se drogan, las personas que toman, y pues sí, es gente mal, gente que ya está muy mal. Pues esa es mi aportación y gracias. Gracias, Raquel, por compartir eso. Efectivamente, a veces repiten ese tipo de patrones y aquí, pues yo te agradezco mucho que nos compartas esta situación, porque hay formas de educar. Yo les decía, hay crianzas negligentes, crianzas autoritarias. Hoy en día se busca una crianza democrática, una crianza respetuosa en el valor de lo que son las personas, ¿no? Una crianza positiva. Gracias, gracias, Raquel. Rosy, adelante, por favor. Buenas tardes. Yo Buenas estoy de tardes. acuerdo con mi compañera, estoy de acuerdo en sus opiniones, pero mi opinión es que son frustradas, son personas frustradas, por eso maltratan tan feo a sus hijos, a los animales, a las personas grandes. Se me figura a mí como que es desesperación pues es otro niño y no están impuestos, o son que no tienen hijos o no tienen la paciencia que deben tener, que como nosotros como padres tuvimos con ellos cuando estaban chicos, la paciencia de enseñarles todo otra vez. O sea, ellos no tienen la paciencia para con sus papás, que Así. malamente. Yo tengo aquí una vecina que se casó muy joven, que a los 15 años, que yo la regañaba tanto, porque tuvo 8 hijos, y le pegaba muy feo a sus niños. Para la escuela, unos coscorrones o con lo que encontraba, yo a veces lloraba, pero dame dos, le decía, dame dos, los más chicos. Estás loca, me decía, que son mis hijos. Yo sí, pero ¿por qué los tratas así? Le digo, ¿a ti te maltrataron? No, a mí nunca me pegó mi papá y mi mamá. Y entonces le digo, ¿por qué les pegas tan feo a tus hijos? Y me decía, no me vas a echar 10 nomás, dame dos. Dame dos, le decía. Y los niños se turnaban a venirse conmigo. Aquí se quedaban todo el día, aquí comían conmigo. Yo les enseñé a escribir, a leer, a la escuela. Y ahorita, pobre de ella, pero de los 8, 4 son unos viles malandros. Así es. Y, Así es. y, y es lo que sale de tanto maltrato. Así es. Fíjate, Rosy, que dices algo bien importante. A veces esas crianzas autoritarias, lo que fomentas es básicamente la violencia. Y al rato, como tú fuiste violento o fuiste autoritario violento, pues se siguen repitiendo pues ese tipo de patrones. Gracias, Rosy. De Gracias. nada. Fíjense, yo creo que es bien importante darnos cuenta, pues, de estas situaciones. Vean el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud con respecto al maltrato en niñas, niños y adolescentes. Dice aquí, es el abuso, la desatención de que son objeto los menores de 18 años incluidos, todo tipo de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial que causen o puedan causar un daño a la salud, al desarrollo, a la dignidad y pongan en peligro su supervivencia en un contexto de relación de responsabilidad, de confianza o poder. Esto se da con respecto al tema de niñas, niños y adolescentes. En el caso de los adultos mayores, pues también se refiere a esas acciones, esas omisiones, producto de vulnerar el respeto a la dignidad de las personas en el ejercicio de sus derechos como persona y obviamente ocurre en ese medio familiar, en ese medio comunitario, en ese medio institucional. Entonces, el maltrato no solo se ejerce a nivel individual o en forma personalizada, sino que también va desde la estructura. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, a esas jubilaciones insuficientes, a esas prestaciones médicas deficientes, a esas barreras arquitectónicas, esas características de la vida en relación a la tecnificación, etcétera, etcétera. Creo que es importante también mencionar en ese sentido. Y para el adulto mayor, el maltrato es un acto único, es un acto repetido que causa daño, que causa sufrimiento en una persona mayor. La falta de medidas apropiadas para evitar daños está presente. Incluso en el caso del adulto mayor,
la vez pasada que yo tuve esta capacitación con ustedes, algunas personas les mencionaba la Declaración de Toronto, que en el caso de la Organización Mundial de la Salud define al maltrato en personas mayores como esa acción repetida, la falta de respuesta que causan daño, angustia a una persona mayor y que ocurre dentro de una relación también donde existe una expectativa de confianza. La Organización Mundial de la Salud habla de los diversos tipos de maltrato. Piense bien, maltrato físico, creo que todos conocemos maltrato físico. Maltrato físico es cualquier acción no accidental por parte, en el caso de las niñas, niños, de los padres, de los cuidadores, que provocan un daño físico, que pueden ser causados con diversos objetos, cinturones, cables, cigarrillos, manos, etcétera, ¿no? Y en el caso en el adulto mayor, pues también son acciones que son realizadas, provocan un daño en lesión física, golpear, abofetear, quemar, empujar, zarandear. ¿Cuántas veces se da esta situación? Maltrato psicológico, bueno, pues se refiere a ese daño en las áreas afectivas, en esas áreas intelectuales, hablando de niñas y niños, en su propia autoestima, en palabras, en acciones, en insultos, en humillaciones, burlas, degradación de esa integridad del niño. En el caso del adulto mayor, pues son básicamente esas acciones de carácter verbal, actitudes que también provocan daños psicológicos cuando los rechazan, cuando los aterrorizan, cuando los aíslan, cuando los culpabilizan, cuando intimidan o simplemente son sentimientos de afecto que minimizan, en este caso, a un adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, abuso sexual, que es un tema importante el día de hoy, es cualquier clase de contacto sexual con niñas, niños, con adultos mayores por parte de un familiar, con el objeto de tener excitación, gratificación sexual. La intensidad del abuso puede variar desde la exhibición de tocamientos en sus genitales o desde esa exhibición sexual. Por eso es importante hablar justo de estas situaciones. En el caso de los adultos mayores, creo que tenemos que estar atentos a estas señales de abuso. Cuando parece estar deprimido, parece estar confundido, parece estar distante, cuando se aísla de amigos o de familiares o lo aíslan definitivamente, ¿no? O cuando tiene pues moretones, quemaduras, cicatrices inexplicables, aparenta estar sucio, mal alimentado, deshidratado, recibiendo más o menos la misma cantidad de medicamentos que necesita o no recibiendo la atención necesaria para sus problemas médicos, tiene llagas en la cama, en el cuerpo por el uso excesivo de la cama, úlceras por presión o por otras condiciones que son prevenibles, cambios recientes en sus asuntos bancarios, en los patrones de gasto, etcétera. Es decir, hay una explotación muchas veces, hay ese aprovechamiento indebido de la persona cuando lucran con ese esfuerzo a lo mejor del adulto mayor, cuando les quitan sus bienes, cuando les quitan sus terrenos o simplemente al niño, a la niña lo ponen en una situación de riesgo, la falta de proveerle lo esencial a ese niño para un buen desarrollo, tanto físico, mental, etcétera. Por ejemplo, en las escuelas, ¿cuántos padres hacen caso omiso de enfermedades que tienen sus niñas o sus niños? ¿O cuántos niños sufren lesiones o adultos mayores sufren lesiones y no son atendidas por ninguno de sus familiares? Hay esta situación, hay un desamparo, hay riesgos, hay abandono. ¿Cuántas situaciones de abandono están presentes en niñas, niños y en adultos también, ¿no? Ese abuso económico, esa utilización ilegal, no autorizada de esos recursos económicos, de las propias propiedades, se aprovechan de esas propiedades, del dinero, la falsificación de firmas, la imposición de firmas, de documentos, de contratos, de testamentos. Son situaciones que debemos de tener que son indicadores que están presentes, por ejemplo, en el caso de un niño que es víctima de negligencia, que llega a los espacios educativos, pues muchas veces ese aspecto desaliñado, escasa higiene, ropa en mal estado, cuando el niño manifiesta con frecuencia que se encuentra cansado, que tiene hambre. ¿Cuántos niños y niñas a veces han hablado a estas instituciones donde dicen es que el niño ya se desmayó porque resulta que cuando le preguntas al niño los días lunes, que es cuando se desmayan, a veces
le preguntas qué comió el sábado, qué comió el domingo, qué desayunó, etcétera, etcétera, y te dice que no ha comido nada. Entonces, hay una serie de situaciones de abandono, cuando muchas veces se encuentra sin la supervisión de ningún adulto, cuando les encomiendan tareas que implican un riesgo para él, por ejemplo, hacer compras lejos del domicilio o traen demasiado peso, los mandan a comprar las cervezas, los responsabilizan de hacer la comida, de encender fogones, la falta de atención médica, el que no acuda a revisiones pediátricas, que atenten contra alguna enfermedad o alguna herida, repito, que no se le ha curado y que a final de cuentas los responsables del cuidado le han abandonado físicamente. Por eso es bien importante darnos cuenta si existe maltrato físico, si hay empujones, si hay bofetadas, si hay cortes, si hay quemaduras, si hay ataduras, que están acompañadas, en el caso de adultos mayores, de aislamiento físico y de aislamiento afectivo, o si son esos maltratos psicológicos que producen un malestar mental, un malestar emocional. Hay humillación, hay esa falta de respeto a sus propias creencias o esa ridiculización que muchas veces pues están presentes ahí, ¿no? Actos sexuales, repito, que sin el consentimiento emplean la fuerza, la amenaza, que existe un deterioro cognitivo, básicamente, que lo incapacita a dar algún tipo de consentimiento. Entonces, son situaciones que están presentes, la negligencia, el no tener esos cuidados, esa supervisión necesaria en la alimentación, en el vestuario, en la higiene, en los cuidados médicos que son apropiados para un adulto mayor que requiere básicamente esta situación. Están en un total abandono donde no asumen la responsabilidad que corresponde, como lo decían las compañeras hace un rato, en el cuidado tanto al niño, tanto a la niña, tanto al adolescente, tanto a los adultos mayores. Fíjense bien, en el caso de adultos mayores, aquí les comparto en esta diapositiva señales de maltrato. Lesiones como contusiones, torceduras, huesos rotos, arañazos, señales de haber estado amarrado, señales de abandono, llagas por permanecer en cama durante mucho tiempo, ropas de vestir de camas sucias, desnutrición, deshidratación, pérdida de peso inexplicable, cambios en su comportamiento, depresión, ansiedad, evita mirarte a los ojos cuando tú le preguntas algo a un adulto mayor, hay lesiones en sus propios genitales, en su cuerpo, son situaciones que están presentes o simplemente esas discusiones frecuentes entre un adulto y el que le está cuidando, cambios en el modo de vivir, que se mudan de una vivienda a otra, con sus parientes, con sus conocidos, y situaciones que muchas veces invaden la privacidad del adulto mayor, le impiden que hablen con otras personas, etcétera, etcétera. Son situaciones que están presentes y que son señales que debemos de darnos cuenta, porque están los prejuicios, están los estereotipos que se asocian justo a estas situaciones que están presentes. Por eso es necesario, y yo agradezco, repito, a Fundación Vélez de abrir este tipo de espacios. En el caso de niñas y niños, fíjense, se está dando mucho esto que es llamado síndrome de Munchausen por poderes. ¿Qué es esto? Bueno, les provocan enfermedades a los propios niños, utilizan a los niños para provocarles enfermedades con la intención de utilizar al niño para generar que el adulto le haga caso, ¿no? Ejemplo, la mamá le provoca al niño asfixias, le pone almohadas en la cara para provocarle la asfixia y de pronto pues se lo lleva al hospital, ¿no? Y en el hospital le dan seguimiento y cada 8 días el niño está regresando por esas situaciones. Y entonces se le considera esto un síndrome de Munchausen, es una forma de abuso infantil caracterizada porque uno de los padres induce al niño a síntomas reales o aparentes de una enfermedad inexistente. Esta forma, el menor juega un papel pasivo y es generalmente la madre quien manipula. Fíjense, salieron estadísticas que este síndrome de Munchausen se observa en menores de 10 años y los síntomas se dan. Cuando el niño está en el hospital, está bien, mejora, pero regresa al hogar y nuevamente es víctima, ya sea que les dan medicamento para algún tipo de diarrea, etcétera, etcétera. Es decir, utilizan al niño para estas situaciones. Por eso hoy en día las escuelas, la Secretaría de Educación Pública, los institutos de educación han sacado diversos protocolos justo para prevenir estas situaciones de maltrato y de abuso dentro de los planteles
educativos, es decir, cuántas veces los niños llegan a los espacios educativos y las maestras o los maestros se dan cuenta de cómo van llegando los niños, quemaduras de cigarro, quemaduras de plancha, el aspecto del desaliñado y todo lo que acabamos de ver aquí. Y estos protocolos justo hablan de la prevención, es decir, por ejemplo, aquí les pongo en esta diapositiva, me gusta mucho este protocolo, así se llama, Protocolo para la Prevención de Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes. Es un protocolo muy completo, si gustan se los puedo compartir o se lo hago llegar a la compañera Aileen, porque habla justo de la prevención, de las responsabilidades mínimas que pudiera tener la comunidad educativa, las responsabilidades de madres, de padres, de tutores, la responsabilidad que tiene el personal docente, la responsabilidad del personal administrativo, etcétera. Y una vez, o sea, este protocolo no solamente habla de la prevención, de la detención, es decir, una guía de observación, de apoyo para poder identificar estos indicadores, ya sean físicos o emocionales, de riesgo que están siendo víctima los niños y niñas de abuso sexual infantil. Indicadores que manejan estos protocolos y que son necesarios que se socialicen para que las personas puedan estar alerta de este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas, yo creo que sí sería fundamental que si un niño vive una situación de abuso sexual, pues se busque las autoridades que sean las encargadas de vigilar que realmente esto está sucediendo, porque en la mayoría de los casos, no quiero generalizar, pero en la mayoría de los casos, el 75% de los casos, el abusador es un familiar directo del niño y la niña. Y a veces lo que han hecho las maestras, pues, le mandan traer al propio padre de familia y el padre de familia tal vez sea el que abuse, el agresor pues de estos niños. Lo que hacen es sacarlo de la escuela y se lo llevan a otro espacio y a final de cuentas continúa pues las violaciones o el abuso sexual. Por eso estos protocolos hablan de la prevención, de la detención y hablan de la actuación. Estas actuaciones pues son las pautas para la actuación en el caso ya sea de maltrato o de abuso. Es decir, en cuanto sospechen de una situación de abuso o de maltrato, pues tienen que acudir a diversas instituciones porque cualquier niño puede ser víctima de abuso sexual. No existe realmente un perfil, una característica específica que determine la presencia de abuso o de algún tipo de situaciones en niñas, niños y adolescentes. No se da en todas las clases sociales, en todas las religiones, en todos los niveles socioculturales y que a final de cuentas pues afecta a niñas, niños y adolescentes de diversas edades. Fíjense bien algunas cifras que yo me encontré el día de ayer. UNICEF estima que existen más de 4 millones de sitios de internet que muestran contenido pornográfico con víctimas que son menores de edad. Fíjense, y aparte también dice que 138 países la posesión de pornografía infantil no es un crimen. Afortunadamente en nuestro país sí es un crimen, ¿no? ¿Qué es el abuso sexual infantil? Pues es esa actividad sexual forzada. No es limitado al contacto físico, incluye otras formas de exponer a una persona, en el caso de niñas, niños, el tema de pornografía. Muchas veces utilizan la fuerza física, pero también otras formas menos obvias de coerción, de manipulación emocional, amenazas, etcétera, etcétera. Y esta cifra, cada hora, 2 niños son maltratados sexualmente. Esta definición, Berlin y Elliot, me gusta mucho esta definición porque vean lo que dice. El abuso sexual incluye cualquier actividad con un niño o una niña en el cual no hay un consentimiento, no puede ser otorgado. Este incluye el contacto sexual que se consigue por la fuerza, por amenaza de uso de fuerza, independientemente de la edad de los participantes. Y bueno, pues el Código Penal también habla que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento, la obligue a ejecutar para sí o para otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 años de prisión y hasta 200 días de multa, dependiendo de cómo se
se lleva a cabo el tema del abuso sexual. Acuérdense, abuso sexual son tocamientos en sus genitales. Cuando ya hay una introducción, ya sea por dedos, manos, objetos, ya se habla de violación y bueno, es otra penalidad. Sin embargo, pues es importante darnos cuenta de cuáles son esas señales. Por ejemplo, señales en un niño y una niña estando en el espacio educativo o en el espacio en casa, pues a lo mejor tiene ya dificultades para dormir, tiene pesadillas, es difícil que se pueda concentrar, se le olvidan las cosas, siente miedo, siente temor. ¿Cuántas veces las maestras nos han dicho, no? Es que el niño nada más ve al papá o al padrastro o al tío y a veces hasta se agarra y nos abraza a nosotros como maestras y el niño no quiere ni ir a la escuela porque tiene un miedo, perdón, a ese familiar y demás, o presenta dolores de cabeza, de estómago, de ansiedad, ataques de pánico, dificultad incluso para poderse relacionar, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate, el abuso sexual son tocamientos a tus genitales sin consentimiento, pero también observar el cuerpo semidesnudo, desnudo de un niño o una niña. Un día estábamos dando este curso en una escuela y una niña de primaria dice, entonces lo que hace mi abuelo es abuso sexual. Y yo le decía, ¿por qué, hija? Pues porque mi abuelo me dice, oye, tú quieres ser doctora, ven, quiero que conozcas los genitales de los hombres para que no te dé pena, no te dé miedo. Un claro ejemplo de abuso sexual, ¿no? Entonces, es importante, por eso es que se crean este tipo de protocolos para la prevención del abuso sexual, hablando de niñas y adolescentes. Hay un doctor, Jorge Barudi, que ojalá tengan la oportunidad de leer, que él habla de etapas en el abuso sexual infantil. Él habla de 2 etapas, más bien de 5 etapas, pero 2 etapas de equilibrio. A uno le llama el sistema de equilibrio oculto y la otra la etapa de crisis familiar. Dice bien, dice que la fase 1 es la etapa de seducción. ¿A qué se refiere esto? Que por lo regular, pues hay una actividad divertida o deseada. Por ejemplo, si al niño le gusta mucho jugar fútbol, etcétera, lo que hace esta persona es ganarse en todo momento su confianza, a lo mejor le lleva dulces, a lo mejor al principio le da regalos, etcétera, y busca la manera de ganarse a ese niño. Lo que hace el adulto, pues manipula la dependencia y la confianza del niño para realizar una situación, por eso se llama ese sistema de equilibrio oculto, lo seduce hablando de esta situación, ¿no? La segunda fase, pues ese abuso y esa interacción, ya que se ganó la confianza, a lo mejor le dice al niño, ¿sabes qué? Acompáñame al baño. Y estando en el baño, hace que jueguen de manera juegos sexuales tal vez, que a final de cuentas hay un tocamiento ya en los genitales y es un abuso que se da en ese momento. Y la tercera fase es la fase del secreto, donde aparece la ley del silencio, donde aparecen las amenazas, donde el agresor busca mantener de manera abusiva, en secreto, a toda costa toda esta situación. Incluso empieza el chantaje, empieza a culpabilizar al propio niño o a la niña de esta situación o al propio adulto mayor de esta situación, que tú fuiste el culpable, que tú hiciste esta situación y lo hace partícipe y responsable muchas veces del acto. Y después viene la crisis familiar, donde muchas veces a lo mejor la familia se da cuenta de esta situación, pero como es un familiar directo, pues se viene otra vez pues la ley del silencio, ¿no? Ese secreto, donde pues el agresor busca a final de cuentas a toda costa chantajear, mentir, culpabilizar esta situación. Por eso es importante pues que se conozcan pues estas características, estas guías básicas de prevención del abuso sexual en el caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles serían estos indicadores de abuso sexual en niñas, niños? Pues hay indicadores pues físicos, que hace un ratito yo les mencionaba, estos indicadores físicos, por ejemplo, ropa interior rota, manchada, con sangre, picazón, dolor, lesiones, sangrados en las áreas genitales, en las áreas anales, dolor, quemaduras o heridas en la zona genital, infecciones urinarias frecuentes, dolor al orinar, eh, olor extraño en el área genital, enfermedades de transmisión sexual,
Se han encontrado casos en donde la fiscalía pues mencionaba en esos, UNICEF tiene por ahí algunos reportes que ojalá se metan a la página, se llama el reporte de niños ocultos, donde hablan en algunos casos de abuso sexual que han encontrado presencia de objetos extraños en el ano, en la vagina, desgarros en el himen, en la vagina, enfermedades inflamatorias, pélvicas, dificultad para sentarse, embarazos infantiles, embarazos en adolescentes y sobre todo infecciones de transmisión sexual. Entonces yo creo que esas serían pues las manifestaciones físicas, manifestaciones conductuales y emocionales, pues en esos cambios repentinos, problemas escolares, rechazo en la escuela, relaciones deficientes para socializar con sus compañeros, llantos frecuentes, miedo a estar sola, rechazo a sus familiares, repito, pues no le gusta cambiarse a lo mejor la ropa en actividades grupales, conductas indebidas, etcétera. Sobre todo en el caso de las niñas y niños, viene una regresión a una etapa de desarrollo anterior. Por lo regular, en este tipo de situaciones de abuso sexual, hay esfínter, pérdida del esfínter, etcétera, ¿no? Entonces, temores nocturnos, pesadillas, etcétera, etcétera. Sobre todo disturbios y demás. Y por lo regular también habrá comportamientos agresivos, comportamientos hiperactivos, autolesiones. Hoy en día, por ejemplo, algo que preocupaba mucho, pues son esas autolesiones o esos intentos de suicidio que cada vez más van creciendo en nuestras niñas, niños y adolescentes, ¿no? En el caso de adultos mayores también hay un tema de suicidio presente derivado de todas estas cuestiones. Entonces, es importante darnos cuenta, pues, un tema de prevención. ¿Cómo podemos prevenir estas cuestiones? ¿Alguien desea abrir su micrófono? Sí, quiero comentar algo. Adelante, por Pues favor. con todo el panorama que usted nos ha informado, la verdad es algo muy, muy grotesco. Es una vergüenza. Me llena de mucha preocupación que ocupemos el primer lugar en el maltrato, abuso sexual. Los dos, Creo exacto. que las cifras que usted dio se quedan cortas porque hay muchos casos de estos abusos que no se denuncian por intimidación, temor también con la misma familia. Tengo una pregunta. Bueno, es Sí. mucho lo que yo quisiera decir, pero así resumiendo. Si ya pasaron varios años de estos acontecimientos de abuso sexual, a veces ya la persona es adulta y los tuvo cuando era niño, o pasan 3, 4 años. Es muy difícil porque siempre se examina a la persona, Así es. se le hacen pruebas, pero en estas circunstancias, pues ya no hay muchas pruebas, como le llaman, ¿sí? Solo en la persona se ven las secuelas de heridas psicológicas del trauma. ¿Qué hacer en estas circunstancias cuando han pasado varios años? El tema sí es complicado, sobre todo porque, como tú bien lo dices, cuando se procede por la vía penal, al hacerles exámenes, etcétera, pues ya no hay rastros en ese sentido. Sin embargo, el tema psicológico está presente. Yo creo que en todo momento hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades y demás, sobre todo darle el acompañamiento. Por eso, hoy en día, tanto la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que también atiende adultos mayores, pues se da ese acompañamiento, no solamente por ahí alguien lo decía, el tema psicológico, sino también el tema de contención y el tema jurídico, o sea, están presentes todas estas situaciones. Y una medida de prevención es fomentar un clima de respeto a su dignidad. Definitivamente, hoy en día, por ejemplo, nos ha tocado en este tipo de espacios donde cuando tú vas y te das cuenta que el niño tiene problemas de violencia o algo así, cuando tú platicas con padres, madres de familia, sobre todo con mujeres, en su niñez fueron víctimas de abuso sexual, víctimas incluso de violación. Y eso ha generado que la manera de socializar con los niños o las niñas, pues están de esa manera violenta. Por eso es bien importante no solamente
la cuestión psicológica, porque sabemos que lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar más alto posible, no solamente físico, sino también mental. Y yo creo que sí es importante denunciar. Es difícil que se pueda comprobar en virtud de que exámenes periciales, pero hay que hacerlo, la denuncia debe estar presente y las familias, las autoridades escolares, los propios docentes, todas las personas que son responsables del cuidado deben de adoptar medidas integrales para poder prevenir cualquier situación de violencia contra cualquier persona, hablando más de niñas, niños y adolescentes y de adultos mayores. Se tiene que fomentar un clima de respeto y se tiene que fomentar esta situación. Por eso a lo mejor no habrá la prueba ¿cómo se llama? Cuestiones de genitales, etcétera, pero sí habrá pruebas psicológicas que van a demostrar que esa persona cometió un acto de abuso sexual o de incluso de alguna violación. Por eso es importante que acudan a estos espacios psicológicos porque ellos te pueden ayudar a demostrar que efectivamente sufriste algún tema de abuso sexual en algún momento.